Miércoles 16 de junio, ¿qué tal? Bienvenidos a De qué se habla a las 7. Un saludo para quienes nos ven vía streaming en rtvcnoticias.com y por Señal Colombia. Hoy tenemos 4 temas que hacen parte de la actualidad en nuestro país. Empezamos hablando de la explosión de un carro bomba en la Brigada 30 en Cúcuta. También conversaremos sobre la aprobación sin debate de la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, que está lista precisamente para la firma del presidente Iván Duque. Además, estamos en época de prima y de la mano de expertos les diremos cómo invertirla y también recomendaciones para evitar que los ciberdelincuentes lo dejen en 0 pesos. Y para finalizar, les contaremos cómo avanza la vacunación en Colombia, un desafío frente a las más altas cifras de contagio y muertes desde que comenzó la pandemia. ¿Estamos listos? Comenzamos. Hola, buenas noches, un gusto acompañarlos nuevamente hoy. Y vamos a empezar hablando de la difícil y la crítica situación que se vivió ayer en la Brigada 30 del Ejército Nacional en la ciudad de Cúcuta. Un vehículo cargado con explosivos detonó en las instalaciones de esta brigada. Varios videos circulan ya en las redes sociales sobre lo que sucedió ayer en las horas de la tarde. Tras un consejo extraordinario de seguridad realizado anoche en la capital de Norte de Santander, el presidente Iván Duque calificó como un ataque demencial lo que ocurrió en la tarde de este martes en la Brigada 30 del Ejército, donde 36 personas resultaron heridas tras la explosión del carro bomba. Que este es un acto demencial. El terrorismo es el arma del cobarde. Y tenemos en este momento 2 hipótesis que se están trabajando, una asociada con el GAOR 33 y otra asociada con el ELN. Al respecto, hoy desde la sede de la Brigada 30 del Ejército, el ministro de Defensa, Diego Molano, entregó más detalles sobre lo que se conoce de esta explosión. Si este acto perpetrado por el ruin Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN no quedará en la impunidad. Que quede claro que los miembros del Comando Central también tendrían responsabilidad en este hecho. Son terroristas y no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero mientras cometen actos terroristas contra nuestros soldados y contra los colombianos. Según el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el ELN y la Segunda Marquetalia estarían detrás del atentado. Además, reveló que la persona que ingresó el vehículo no pertenece a la Fiscalía General de la Nación en respuesta a versiones que circularon sobre las posibles responsabilidades. Quien manifestó que la negociación, que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de junio por un valor de 120 millones de pesos en 2 pagos. El primero el 2 de junio por 20 millones de pesos y el segundo pago el día 4 de junio por 100 millones de pesos, ambos enviados a través de domiciliarios. Posteriormente, este sujeto sale de la sede militar 5 minutos después y a las 15:01 se produce la primera explosión después de que mueven el vehículo que estaba parqueado frente al dispensario y lo ubica en una zona en donde se encontraban o se encuentran las instalaciones de la estructura de apoyo EDA de la Fiscalía General de la Nación. A las 15:04 se produce una segunda explosión. Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, dijo que los militares que prestaban el servicio en la Brigada 30 de Cúcuta y que permitieron el ingreso de este carro bomba a las instalaciones serán relevados de su cargo. Aquí está. Relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del batallón de apoyo de servicios para el combate número 30. Pues saludamos a esta hora a Jorge Mantilla, él es politólogo e investigador de crimen organizado. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Jorge, buenas noches. Por las características del atentado, ¿a qué grupo armado ilegal se le podría atribuir este carro bomba? Ya hemos escuchado que podrían ser algunas de las disidencias al ELN. ¿Usted qué opina? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. El atentado tiene las marcas del Frente Nacional Urbano del ELN,
Recordemos que hay unos antecedentes importantes. En el 2018 hacen un atentado similar en una estación de policía de Barranquilla. En el 2019 hacen un atentado muy similar en la Escuela de Cadetes General Santander. Entonces, esta estructura tiene la capacidad, la especialización y su rol fundamental es traer la guerra a las ciudades, que fue lo que planteó el quinto Congreso del ELN en el 2014. Considero que, aunque no se puede descartar la posibilidad de que las disidencias de las FARC estén detrás de ese atentado, pues no corresponden con el contexto actual. Las disidencias del Frente 33 de las FARC están tratando de consolidarse en Tibú, en la zona del Catatumbo, y esto los lleva, digamos, a que hayan evitado combatir al Estado y no creo que estén interesados en atacarlo, sabiendo que la respuesta del Estado pues será contundente. Jorge, pero ¿no habría una posibilidad de que exista una alianza entre los grupos armados ilegales, por ejemplo, entre el ELN y alguna parte de esas disidencias de las FARC, ya que esta zona pues tiene, digamos, una ruta del narcotráfico bastante contundente? La relación entre las disidencias de las FARC y el ELN es una relación de cooperación, de no hostilidad en el marco del Catatumbo. Se respetan, pero además lo hacen porque comparten un enemigo común que es el EPL. Sin embargo, esta relación de no agresión no tiene la solidez ni la confianza para llevar a cabo un ataque de estas características que requiere de altísimos niveles de confianza y sobre todo de compartimentación. Digamos que las disidencias de las FARC están mucho más concentradas en crecer ellos militarmente, en adquirir más dinero, en consolidarse territorialmente. Creo que el ELN, en cambio, sí tiene la capacidad, ha demostrado, digamos, que puede realmente realizar esos ataques, mientras que las disidencias de las FARC, pues, no lo han hecho hasta el momento, se han quedado en un proceso de crecimiento militar. Entonces, si bien sí hay alianzas, estas alianzas tienen que ver mucho más con arreglos económicos, como bien lo señalas, relacionados con el narcotráfico, relacionados con la guerra que ambos grupos tienen con el EPL, pero no necesariamente para atacar al Estado, digamos, en el corazón de lo que vendría siendo el despliegue de la estrategia militar del gobierno en norte de Santander. Jorge, ¿usted considera que podría existir relación de este atentado con la presencia de militares estadounidenses en este batallón? Digamos, es difícil saber si el ELN tenía conocimiento de esta presencia. Desde luego hay un trabajo de inteligencia previo que es evidente que ellos han hecho. Creo que puede estar relacionado con el hecho que en la Brigada 30 opere todo el despliegue y el esfuerzo de erradicación forzada en la zona del Catatumbo. Recordemos que esta zona es la zona con mayor número de hectáreas cultivadas con coca en el país, que se han retomado las erradicaciones forzadas y que esto ha llevado, digamos, a que haya choques con la comunidad en la cual han muerto campesinos en la zona de Las Mercedes en Sardinata, en la vereda de Totumito en la zona rural de Cúcuta. Entonces puede ser una retaliación justamente por esa estrategia antinarcóticos en la cual desde luego pues las tropas norteamericanas juegan un papel fundamental en materia de asistencia técnica. Jorge, pues usted nos está hablando, digamos, de que uno de los posibles objetivos tiene que ver con el narcotráfico. ¿Podría hablarse también de, digamos, relacionar este atentado con la tensión que causa el problema fronterizo que hay entre Colombia y Venezuela? Creo que esa es más una consecuencia. Aquí, por supuesto, el cierre fronterizo desde el 2015 y la situación de la frontera pues ha llevado a que estos grupos se fortalezcan. En la medida en que la frontera ha estado cerrada y la economía de las trochas o de los pasos ilegales creció tanto, estos grupos armados, no solo el ELN, sino otros como los rastrojos, como los grupos armados propiamente ya venezolanos, que son pues ilegales, se han fortalecido a través del cierre de la frontera, se han convertido en autoridades migratorias de facto, en autoridades aduaneras de facto, se han hecho con el control del contrabando, también el transporte, pues, del tráfico, de la trata de personas. Entonces, esto ha provocado que esos grupos se fortalezcan y se consoliden. Ahora bien, el hecho de que el atentado haya dejado al descubierto o haya hecho evidente la presencia de militares norteamericanos
en esta zona y en una guarnición militar de esta importancia para la zona fronteriza, evidentemente va a elevar las tensiones bilaterales de alguna manera. Recordemos que también ha sido evidente la presencia de militares rusos en Venezuela. Entonces, claro, esto nos pone ante un escenario pues ya como de unas fuerzas extranjeras en dos países que aunque sean vecinos y comparten una frontera y una historia, pues se consideran como enemigos el uno al otro. Jorge, desde el punto de vista estratégico, nos gustaría mucho que pudiera describirnos la zona donde tiene injerencia la Brigada 30. ¿Qué grupos ilegales operan en este sector, en esta zona? La Brigada 30 y el Batallón Maza tienen injerencia en, digamos, la parte de norte de Santander y la parte alta del Catatumbo. En norte de Santander también está desplegada la Fuerza de Tarea Vulcano. Esa está desplegada específicamente en Tibú. La parte alta del Catatumbo se corresponde con los municipios de Sardinata, de Ocaña, de Ábrego, también una zona de difícil materia de orden público. Allí hacen presencia el ELN fundamentalmente, que es el grupo más fuerte, hacen presencia los rastrojos, prácticamente que es el único municipio del país donde están los rastrojos, es Puerto Santander. Sin embargo, el ELN los ha debilitado mucho. Está la presencia del Frente 33 de las FARC, de las disidencias. La segunda, Marquetalia, también está intentando incursionar desde Venezuela. Y está el EPL, que es bien un proceso de descomposición desde la muerte de Megateo. Y esto los ha venido convirtiendo en un grupo mucho más de delincuencia organizada. Asimismo, hacen presencia otros grupos de crimen organizado propiamente venezolanos, como La Línea, La Frontera, el Tren de Aragua. Entonces, lo que tenemos es un ecosistema, ¿no?, de grupos ilegales que de alguna manera se disputan entre sí, tienen alianzas. Es realmente un orden armado el que se vive en la zona del Catatumbo, que es un orden verdaderamente inestable, altamente inestable, y que depende mucho de la dinámica de las economías ilegales, como la del narcotráfico, como la del contrabando, como la de la extorsión o como la de los pasos ilegales. Pues esperaremos, por supuesto, el desarrollo de esta noticia y las investigaciones por parte de las autoridades, quienes además pues, han ofrecido cerca de 500 millones de pesos para quien entregue información que conduzca a la captura de los autores materiales e intelectuales de este hecho en norte de Santander. Muchas gracias, Jorge Mantilla, politólogo e investigador de crimen organizado, por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. También buenas noches. Bueno, Daniela y televidentes, cambiamos de tema porque quiero preguntarle algo. Si no fuera porque sus padres, por ejemplo, le cuentan en qué clínica nació o por el registro civil, ¿usted tendría manera de saber en dónde fue que vio la luz por primera vez o no? Sí, José, claro, pues a través del registro de nacimiento, pero sé que hay muchos animales, por ejemplo, que lo traen como ese GPS interno, ¿no? Pues precisamente de eso quiero hablarles, de las tortugas marinas. Hoy, 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. José y televidentes, y yo les cuento que este día se da porque es un recuerdo a su mayor defensor, Archie Carr. Él nació en 1909, pero ha sido reconocido por defender y por proteger a las tortugas marinas. Por eso se les dedica este Día Mundial, para concienciar precisamente a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan, así como involucrar a la humanidad en el cuidado y supervivencia de esta especie, que cuenta con el apoyo de innumerables organizaciones ecologistas y ambientales. Claro, y es que, José, además, quiero contarle una cosa. Hay 7 especies de tortugas marinas y 6 están en peligro de extinción. Así que es un día muy importante para tomar conciencia sobre la protección de estos animales. Y para hacernos responsables cada uno. Nosotros por ahora hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con más temas de conversación a De qué se habla a las 7. Los queremos leer. Numeral Hablemos de en nuestras redes sociales. Continuamos con más temas de conversación en De qué se habla a las 7. Y la Cámara de Representantes aprobó en plenaria el proyecto de ley reglamentario de la prisión perpetua revisable para los violadores y asesinos de menores. La iniciativa del Gobierno Nacional, de autoría del Ministerio de Justicia, y que ha venido precisamente liderando el mismo ministro Wilson Ruiz Orejuela, pues solo requiere la sanción presidencial.
proyecto reglamenta los elementos esenciales frente a la imposición de la cadena de prisión perpetua. Su condición excepcional, el control automático de la pena de prisión perpetua ante el superior jerárquico y también la revisión de la pena en un plazo mínimo de 25 años para evaluar la resocialización del condenado. Pues llega De qué se habla a las 7 Johanna Jiménez, promotora de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas. Gracias por acompañarnos, Johanna. ¿Y cuáles son los elementos esenciales que reglamenta este proyecto de ley? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Fernando, Daniela, todos los que nos están viendo en De qué se habla a las 7. Los elementos más importantes que tiene la ley Gilma Jiménez, la prisión perpetua en Colombia, es que estamos haciendo valer el artículo más importante de la Constitución Política de Colombia, como es el artículo 44, que señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. La prisión perpetua en Colombia es una prisión perpetua revisable, que va a tener, por supuesto, unas garantías que tenemos que tener, aunque no queramos y aunque no creamos que siguen teniendo derechos los zampones que violan y asesinan a nuestros niños. Es una prisión perpetua revisable a los 25 años, pero eso no quiere decir, y eso tiene que quedar claro, y todos los colombianos tienen que quedar tranquilos, porque eso no quiere decir que estos zampones puedan quedar en libertad a los 25 años, ni más faltaba. Eso quiere decir que les estamos dando las garantías de la resocialización y que un grupo de expertos van a revisar en 25 años si se resocializó, que difícilmente alguien nos pueda garantizar que eso ocurrió. Si algún juez llega en algún caso a decir que sí, que se resocializó, ese condenado tendría que pagar entre 25 y 35 años más su condena. Johanna, ¿cuándo podrán los jueces empezar a aplicar esta pena? Daniela, solo nos falta la sanción presidencial de la ley Gilma Jiménez y yo estoy completamente segura que en pocas semanas el presidente Iván Duque, quien le cumplió a los niños de Colombia, va a sancionar esta ley. Una vez se firme esa sanción presidencial, se puede implementar automáticamente la prisión perpetua. Los jueces podrán iniciar a implementar prisión perpetua. Johanna, explíquenos un poco más y profundicemos en el tema cuando se habla de niños y niñas. ¿Hasta qué edad? ¿Esto no incluye adolescentes? Sí, niños, niñas y adolescentes. Es en los delitos, a ver, les voy a hacer claros, en los delitos de homicidio o acceso carnal violento cometido contra nuestros niños, niñas y adolescentes, es decir, contra menores de 18 años en Colombia. ¿Usted cree, Johanna, que esto es un logro de su mamá, de Gilma Jiménez? Ella fue la que logró la prisión perpetua en Colombia. Hace más de 15 años ella inició la lucha por lograr la prisión perpetua en Colombia. Le puso en la agenda de país esta iniciativa, esta propuesta a todos los colombianos, quienes en el pasado y en el presente nos apoyaron de manera contundente. La mayoría de colombianos estábamos exigiendo y esperando que existiera la prisión perpetua. Se puede decir que Gilma Jiménez desde el cielo y aquí desde su legado le cumplimos a los canos y a nuestros niños porque logramos la prisión perpetua. Un honor para ellos, una reivindicación, por supuesto, con la infancia de nuestro país. Esperamos ya la sanción entonces presidencial. Y Johanna Jiménez, promotora de prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Muy amable. José Fernando, a ustedes por la invitación y si me regala unos segundos quiero cerrar notificando a los asquerosos zampones violadores y asesinos de niños. El que se meta con un niño la va a pagar, que se va a ir de por vida a una cárcel y decirle esto a todos los niños de Colombia, esto es por ustedes. Gracias por existir y Dios los bendiga. Y ahora hablamos de cine porque hoy se cumplen 61 años de la premier de una de las películas del cine de suspenso y de terror más importantes del mundo y es Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock. La película, les cuento que está resguardada en el National Film Registry porque fue considerada como cultural, histórica y estéticamente relevante para la industria del cine.
Cuando Psicosis se estrenó, su director Alfred Hitchcock, pues precisamente insistió en que todos los espectadores debían llegar a tiempo. Se colgaron carteles en todas las salas de cine recomendando a todo el público que no se retrasara ni un minuto porque podría entorpecer lo que Hitchcock llamó el enigma real de la película. Am I acting as if there's something wrong? She's not missing so much as she's run away. Put me down. Mother! Oh, God! Mother! What are you running away from? She looked like a wrong one to you. Bueno, y es mitad de año, tiempo de vacaciones para algunos y de cambios para otros. Lo cierto es que llega el primer pago de la prima de servicios, una prestación social a la que todos los trabajadores con un contrato laboral tienen derecho. Así es, José, y la prima en estos momentos de pandemia mundial y también de la situación crítica que vive el país a nivel social, pues es de gran ayuda para las familias que la pueden recibir. Pero hay que estar muy pendientes porque se han presentado algunos problemas de fleteo de la prima, de fleteo cibernético. Pues en De qué se habla a las 7 les tenemos a expertos para saber cómo hacer rendir la platica en época de crisis y cómo evitar que los delincuentes, los ciberdelincuentes, pues los dejen en ceros. Johan Orba, consultor financiero, y Carlos Enrique Gómez, administrador financiero, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Johan y Carlos, en medio de la crisis económica que se vive precisamente por la pandemia, por los problemas sociales del país, ¿cuál debería ser el manejo adecuado de la prima de mitad de año? Comienzo con Johan. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo pienso que en esta época hay muchas familias que tienen sus presupuestos en malas condiciones. De pronto han perdido el trabajo o de pronto si son independientes los negocios no van como siempre. Entonces vamos a tener familias que necesariamente la prima la van a tener que invertir en ellos mismos, en tratar de solventar, digamos, gastos que en este momento pueden ser muy necesarios. De todas maneras, puede haber personas que tengan más holgura, que de pronto la crisis no los haya tocado tanto. En este caso, pues yo también recomiendo mucho mantener reservas, tal vez no irla a gastar al 100%, sino hacer una división entre lo que quisiera yo de pronto consumir y lo que yo quisiera ahorrar para tener de alguna manera pues un colchón en caso de que alguna eventualidad pueda pasar. Entonces hay que ser muy cuidadosos y esa sería tal vez la recomendación, invertir ese dinero muy inteligentemente. Johan, un colchón más no la plata en el colchón, y pues ya nos van a explicar por qué no es bueno ni sano tener la plata en el colchón. Pero Enrique, ¿usted qué opina? ¿Qué hacer con la prima? ¿Cómo darle mejor rendimiento? Bueno, muy buenas noches a todos. Pues lo primero es, uno, evaluar la situación personal. Todos tenemos situaciones financieras diferentes. Los hogares colombianos pues tienen diferentes hábitos y es revisar cuál sería nuestra situación actual y según eso pues ya buscar diferentes posibilidades. Ahorita a raíz de la coyuntura hay pues digamos dificultades, pero también hay oportunidades. Nacen muchísimas oportunidades de inversión de las empresas que van a entrar en un ciclo de recuperación financiera, de recuperación económica generalizada. Eso da oportunidades de pequeñas inversiones o de inversiones importantes en lo que sería, por ejemplo, en acciones, en todos los temas regulados y también, por supuesto, hacer unos planes de ahorro. Y para los hogares que en este momento están manejando deudas es un buen manejo financiero sin ir a descapitalizarse completamente, porque no es bueno gastarse, por así decirlo, o que se pierda todo el dinero de la prima, sí poder de pronto anticipar deudas o pagarlas antes de lo que abonarles adicionales para reducir lo que son los costos de interés. Carlos, mire, también hablábamos de un tema de fleteo, de que esta prima pues puede correr algunos riesgos de seguridad. ¿Qué consejos le podría dar usted a las personas que nos está viendo para que no caigan en esas estafas que se están dando ahora? Una estafa inclusive que ya hubo capturas y demás que se hacía a través de contact center, donde le prometían cosas pues a las personas por medio de llamadas, se hacen pasar por entidades, pero muchas veces por entidades que no se conocen o a nombres de entidades que no suelen hacer este tipo de llamadas.
Entonces, verificar muy bien quiénes les están haciendo llamadas y ofertas, ya sea de inversión, porque no es normal o no suelen las entidades reguladas hacer este tipo de llamadas o buscarlos. También ahorita, en estas épocas, precisamente sabiendo que la gente va a recibir su prima, los delincuentes cibernéticos van a estar alertas, van a estar muy activos. Muchas veces ya hoy en día aprovechan las tecnologías digitales para, por ejemplo, colocar páginas muy bien diseñadas, colocar en redes sociales temas que gráficamente son visualmente muy atractivos, pero son estafas. Entonces, solicitar las documentaciones, revisar las documentaciones de quienes están reclamando ser asesores de inversión y demás. Hay que comprender que los temas financieros en Colombia son altamente regulados y que esas regulaciones pues se deben cumplir. Entonces, efectivamente, esta es una época en las que pues se van a querer aprovechar muchísimo los delincuentes y sobre todo los delincuentes cibernéticos. Hoy, como muchas de las compras que hemos hecho a raíz de la pandemia se han vuelto en línea a través de internet, también se están aprovechando de esto los delincuentes para también poner tiendas falsas online. Entonces es muy importante verificar con las entidades y llamar directamente a las entidades que están reclamando, que se están contactando con las familias o con las personas, y asegurarse de que sí sean y sí tengan una representación legal, ¿sí? Porque de lo contrario, pues muy seguramente caerán en estafas. Sí, sí, claro. Mire, es que tiene que dudar siempre. Lo primero que tiene que partir es de la duda. A usted no le van a regalar porque sí, porque usted sea el mejor ahorrador del mes. A usted no le van a dar premios, no le van a pedir información las entidades bancarias reconocidas a través de su WhatsApp. Tenga mucho cuidado por lo que llega a través de estos aparatos. Johan, muchas personas, muchos expertos también recomiendan que para manejar mejor las finanzas, pues es sano dividir por cuentas ese dinero que va llegando, es decir, darle siempre prioridad a algo de ahorro, no importa que sea poco, pero siempre tener algo para el ahorro, algo para las vacaciones, algo para el estudio, algo para... ¿Usted qué recomienda? ¿Cómo dividimos esas cuentas? ¿En cuántas cuentas podemos hacer para tener mejor nuestras finanzas? Sí, bueno, yo recomiendo principalmente es tener claro cómo voy a manejar yo mis finanzas, cuál es mi meta financiera. Entonces, mi meta financiera es llegar en algún momento a una libertad financiera, es decir, tener unos ingresos que puedan cubrir mis gastos de vida sin necesidad de repente de depender de un empleo o de una única fuente de ingresos. Si yo lo estoy teniendo con esa meta, probablemente yo voy a cuidar mucho más mi presupuesto. Si mis metas están más en términos de consumos, como yo me voy a comprar un carro, yo quiero viajar, yo quiero comprarme el último celular de moda, entonces ya digamos que esa meta está un poquito en contra de que uno algún día encuentre la tranquilidad financiera, porque lo que va a hacer uno es llenarse de consumo, probablemente de gastos y probablemente de deudas. Pues hay que ser muy juiciosos y muy cuidadosos con las finanzas personales, como ustedes lo dicen precisamente para evitar esas grandes deudas después. Carlos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al recibir la prima? Muchas personas hacen cuentas exageradas con la prima. O sea, suponen que como si les fuera a llegar muchísimo más dinero del que realmente les llega. Y muchas veces, aunque esto suene contradictorio, se peca por demasiado optimismo, ¿sí? Piensan que más adelante no van a haber inconvenientes, que no se van a presentar pues dificultades que puedan ser financieras. Entonces muchas veces gastan todo lo de la prima e inclusive más. Por afanes de consumo, por afanes de un lujo inmediato, terminan comprando cosas que no son necesarias, que no les van a aportar valor, que inclusive no van a generar dinero de ninguna forma, sino son solamente pues gustos de momento. Y aunque es bueno darse un gusto de vez en cuando, pues este debe ser precisamente de vez en cuando. No dárselo todo el tiempo, no que este se vuelva, digamos, algo demasiado frecuente. Y a veces otro error muy común es subestimar los gastos pequeños. A veces hay gastos muy pequeñitos, pero cuando sumamos todos estos que a veces se les llaman gastos hormiga,
terminan siendo grandes y terminan generando pues huecos en lo que son las finanzas personales y las finanzas familiares. Sería una buena práctica y es una práctica de mucha disciplina llevar los gastos del hogar o los gastos personales y llevarlos a detalle, porque eso le permite a uno abrir los ojos y ver precisamente esos gasticos hormigas, ese tintico que no fue un tintico al día, sino que terminaron siendo 10 o 20 tintos en un solo día, esa empanadita que no terminó siendo una empanadita, sino 10 o 20 en el día, que cuando al final del mes las sumamos y las lleváramos juiciosamente, pues veríamos que no son gastos tan chiquitos como a nosotros nos parece a veces o como la gente los percibe. Y por otro lado, pues no tener unos planes de ahorro y unos planes de ahorro disciplinados. Nosotros precisamente también dentro de ese excesivo optimismo pensamos que el dinero nunca va a faltar, que como nunca va a haber inconvenientes, siempre voy a tener mi ingreso, siempre voy a tener mi salario, siempre voy a tener mi trabajo. Y cuando suceden, digamos, temas como perder el trabajo, lo demás, las personas y las familias normalmente no están listas para adaptarse a una situación así tan difícil, que lo que requeriría en ese caso es tener unos ahorros importantes. Entonces, acá no se tiene todavía esa cultura de previsión y de ahorro. Esos son los errores más frecuentes por los que rápidamente se desaparece la prima, se desaparecen los ahorros y pues no se tienen planes a futuro de inversión y de ahorro que le permitan pues a las familias mejorar sus condiciones financieras y económicas. Carlos, pues mire, usted lo estaba diciendo, como que la gente se emociona cuando recibe la prima, pero también mencionaban ahora el tema de las deudas. ¿Es recomendable, digamos, invertir todo lo de la prima en pagar esas deudas o quizás es mejor dejar un poquito pues para otro tipo de cosas, para un ahorro programado? Porque como usted lo dice, pues uno se emociona, recibe la plata y dice, listo, con esto puedo empezar a pagar, pero de pronto se puede quedar después necesitando ese dinero. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es bueno o no pagar todas las deudas con la prima que recibe? Es importante reducir las deudas, pero nuevamente hay que ver la situación particular de cada persona o de cada hogar. Yo recomendaría, sería preferible que se guarde un dinero, una parte, porque no es bueno quedarse en ceros como se dice popularmente. Es preferible guardar una parte para ahorro y para inversión y con otra partecita, no hay números mágicos acá, toca evaluar la situación particular, pero sí intentar lo que más se pueda cubrir deudas sin descapitalizarme nuevamente. Entonces, sí existe la posibilidad de cubrir las deudas completamente con el dinero de la prima y queda un poquito suficiente para una emergencia. Pues esta sería la práctica preferible, que quede al menos un poquito. Sí, hay unos conservadores, muy conservadores, y hay otros muy arriesgados. Hay un plan medio, cómo estar en la mitad, porque hay gente que les llega la prima, invierte hasta en Bitcoin, no sé, y no importa, pero hay gente que la conserva y la guarda en el banco simplemente sin generarle ningún beneficio adicional ni multiplicando algo. ¿Cuál es el punto medio, Johan? Bueno, yo creo que lo importante es que la persona tenga una meta. Yo insisto en que si yo tengo la meta, entonces voy a actuar en consecuencia para lograrlo. Si mi meta es llegar a tener una tranquilidad financiera, entonces seguramente lo que yo voy a hacer es que voy a tener un plan para invertir, voy a tener un plan para no endeudarme, porque la deuda no es recomendable. En lo que yo enseño, no recomiendo tener deuda, a menos que sea para invertir. Entonces, en cierta manera, si la persona tiene claro para dónde va a tener que empezar a invertir. Y ese aprendizaje de invertir no es un proceso sencillo, no es un proceso que lo tenga uno en cuestión de un día, 2 días, o una semana o un mes. Es algo que se va aprendiendo. Entonces, yo lo que normalmente le recomiendo a la gente es, si va a aprovechar la prima para invertir, trate de aprender con la inversión que está haciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, decido empezar a comerciar productos por Instagram y vender, por ejemplo, ropa, o hay personas que venden comida o venden cierto tipo de artículos electrónicos, entonces vale la pena. Es una experiencia bien bonita de pronto decir, esta prima yo no me la voy a gastar en consumo. Esta prima la voy a invertir en una mercancía y me voy a poner el reto de montar un negocio propio. Y hoy las barreras de entrada a los negocios están muy,
muy bajitas. Es muy fácil hoy entrar a comercializar productos. Entonces, ese es un reto bonito que a la persona le va a traer aprendizaje. Una de las cosas más bonitas que hay es cuando una persona por primera vez toma la decisión de invertir un dinero y logra ganar un dinero por sus propios medios. No por un empleo, no porque recibió unos intereses de un banco, sino porque por sus propios medios fue capaz de hacer dinero. Eso empodera mucho a la gente y la lleva cada vez a ir más allá. Entonces, en este digamos, sentido de la idea, yo recomiendo que uno tome las riendas de sus inversiones. Que si decido hacer Bitcoin o decido hacer trading en alguna de las bolsas de valores del mundo, hágalo usted, empiece a aprender. De pronto, primero con moderación, y en la medida que usted se vaya teniendo más confianza, puede ir un poquito más allá. Pero es importante que usted sepa lo que pasa con su dinero, que no pase eso que llega a la y le diga cómo hacerlo, ¿no? Sino Sí, claro. que usted mismo está manejando. Claro, claro, que tome la rienda sobre el asunto y que además pueda invertir de pronto en su propio negocio, en lo que usted sabe hacer. Muy buenas realmente las recomendaciones de Johan Orba, consultor financiero, y Carlos Enrique Gómez, administrador financiero. Gracias por acompañarnos a ¿De qué se habla a las 7? Bueno, no, ustedes muchas gracias por invitarnos. Muy buenas noches a todos. Bueno, y queremos invitarlos a todos esta noche en nuestra emisión central a el especial que tenemos sobre las armas traumáticas, la polémica sobre todo por la posibilidad también de regularlas y de que puedan ser utilizadas en nuestro país con algún salvoconducto o algo por el estilo. Esta investigación la hizo nuestro equipo de periodistas de RTVC Noticias. Se evidencia a hombres vestidos de civil utilizando armas de corto y largo alcance. ¿Son letales? Pero son de goma. Igual mata. Necesito atravesar un paciente. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos. Claro que sí, ya volvemos. Los queremos leer. Numeral Hablemos de. Recuerden que esto es De qué se habla a las 7 y estamos en redes sociales como @RTVC Noticias. Ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros en De qué se habla a las 7. Y en este momento queremos hacerle realmente una invitación extensiva a todos los que nos están viendo en este momento, si no se han vacunado, para que miren si están agendados, para que revisen en este momento la app Mi Vacuna, para ver si pueden ir en alguno de los megacentros que ya están disponibles en diferentes puntos de nuestro país. Es que hoy realmente las cifras continúan siendo preocupantes. 595 personas reportadas como fallecidas. Es el reporte del Ministerio de Salud hoy, 16 de junio, y 27.827 nuevos casos. Y es que estamos en medio del peor momento de la pandemia en nuestro país, con un promedio de 560 muertes reportadas en los últimos 5 días. La vacunación contra el COVID-19 pues muestra un descenso preocupante. Ojo, del 7 al 13 de junio se aplicaron 201.360 dosis en promedio, una caída del 21% en el ritmo, si se tiene en cuenta que del 31 de mayo al 6 de junio se administraron 255.642 dosis en promedio. Ojo, estamos en vacaciones, pero lo más importante es nuestra salud. Pues de hecho, José Fernando y televidentes, este fin de semana el promedio de las dosis aplicadas bajó a 151.901, a pesar de que se había convocado a una intensa jornada de vacunación. Mire, todos los priorizados en la etapa 3 por 27 comorbilidades y los mayores de 50 años podían acercarse a los puntos sin cita y solo estando registrados en el portal de vacunación. Sin embargo, esta convocatoria no surtió el efecto masivo que se estaba esperando. Pues para hablar de este tema, con nosotros sé que hemos invitado muchísimas veces a epidemiólogos, etcétera. Tal vez a ustedes le parezcan redundante, pero es muy importante entender qué es lo que está pasando para poder tomar buenas decisiones. Y el doctor Jaime Ordóñez pues, nos va a abrir un poco el camino. Médico, PhD en epidemiología. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, doctor Ordóñez. Feliz noche. ¿Y cuál es su impresión sobre cómo va el proceso de vacunación en Colombia? José Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues para iniciar, vamos lento. Es un hecho, se ha vacunado en 4 meses. El 17 de febrero inició la vacunación en Colombia
y en 4 meses se ha vacunado 7.7% de la población con el esquema completo y 10.7% con una sola dosis. Entonces, vamos lento, pues, pero lo sabemos desde el principio. Es decir, recordemos que en enero y febrero fue esa discusión que el país llegó tarde a la negociación y ya en enero pues se sabía cuál iba a ser el cronograma de llegada de las vacunas. El grueso de las vacunas comienzan a llegar al país este mes. Junio, julio y agosto van a ser los 3 meses que más vacunas lleguen. Entonces esperaríamos que podríamos ver números grandes a partir de agosto. Doctor, ¿cómo se puede explicar que mucha gente vacunada se esté contagiando? Porque, por ejemplo, muchas de estas personas pues llevaban, digamos, invictas en el más del año y medio que llevamos de pandemia. Entonces, ¿cómo explicar que se ponen la vacuna y a los pocos días o a los pocos meses se contagian? Esto es normal con esta y con cualquier vacuna. Yo creo que aquí el error fue que en algún momento, por tratar de impulsar la vacunación, algunas personas en algunos medios de comunicación dijeron que si los vacunados se infectaban, no iban a tener complicaciones graves. Y eso pues contradecía los ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos ya habían mostrado que había un riesgo de infectarse a pesar de estar vacunado. De hecho, cuando una vacuna dice que tiene eficacia del 95%, es más, no hablemos de una vacuna, piense en cualquier medicamento que usted quiera. Un medicamento en oncología, un antibiótico, dice que tiene eficacia del 95%, el complemento de la eficacia es la tasa de fracaso. Es decir, tiene una tasa de fracaso del 5%. Significa que el 5% van a seguir teniendo riesgo de desarrollar. Pero le digo, una tasa de eficacia del 95% en vacunas es posiblemente la más alta que se haya visto, no en COVID, en la historia de las vacunas. Es una tasa excesivamente alta. Entonces, cuando una vacuna tiene una tasa de eficacia del 95% y un fracaso del 5%, significa que el riesgo de infectarse de los vacunados es 20 veces más bajo que el de los no vacunados. Entonces, esa es la interpretación correcta de ese dato. Entonces, ese riesgo existe, lo que pasa es que es 20 veces más bajo. Ahora bien, hay que complementar esto. No es lo mismo tener el riesgo de infección de un vacunado en Colombia que en un país donde haya una baja tasa de la infección en este momento. Pensemos, qué sé yo, en China, que la tasa es baja, o en Finlandia, que la tasa está muy baja en este momento. Pues la pregunta sería, ¿pero por qué 2 individuos vacunados con la misma vacuna van a tener riesgo diferente de infectarse? No sería lógico, ¿cierto? Es que el riesgo de infectarse depende no solo de la vacuna, depende también de lo que lo rodea a uno, del medio ambiente donde uno está. Entonces, estamos en un país donde hay una gran tasa de infección, donde la velocidad de la infección es muy alta, pues claro, esa persona que tiene solo un 5% del riesgo de enfermar en comparación con el que no está vacunado, pues es que el riesgo del que no está vacunado en Colombia es muy alto. Entonces, el 5% del que está muy alto. Pero ahora bien, imagínense el riesgo del que no está vacunado en Finlandia, donde hay tan poca distribución ya de los casos. Y ahora bájese eso al 5%. Entonces, ese riesgo depende no solo de la vacuna que se está utilizando, sino del sitio donde estemos hablando. Todo esto es para decir que las personas vacunadas deben seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad hasta que empiece a disminuir la tasa de infección de casos nuevos. Prácticamente el resto del año hay que seguirnos cuidando aún estando vacunados. Bueno, es que eso es realmente para las personas que creen que vacunarse ya inmediatamente van a visitar a sus seres queridos o que ya como que están inmunes, pues no, nos lo está diciendo el doctor Ordóñez. Este larguísimo tercer pico está dejando cifras récord de contagios y muertes. ¿Qué se debería estar haciendo para que de una vez por todas pues este pico empiece a descender? La primera, un programa de búsqueda activa de casos asintomáticos. Fíjese que muchas personas que ustedes y sus colegas han entrevistado, todo el mundo dice lo mismo.
y es que gran parte de los infectados son asintomáticos. Así las cosas, estos asintomáticos terminan contagiando a otras personas. Algunos estudios calculan que por cada infectado identificado puede haber 6 infectados sin identificar. Entonces, si en las últimas 2 semanas hemos identificado 360,000 personas, pues en este momento podría haber 2.1 millones de personas infectadas y el 83% de ellos no saben que están infectados. Hasta que esa cadena no se corte haciendo un programa masivo de búsqueda, va a ser muy difícil. Los países que ya empezaron a mostrar buenos resultados no ha sido solo por la vacunación. Estoy hablando del Reino Unido, de Israel, de Estados Unidos. Ellos, aparte de la vacunación, que ha sido muy exitosa, también tienen grandes programas de búsqueda de infectados asintomáticos. Entonces, hay que hacer búsqueda de infectados asintomáticos. La pregunta es, ¿cuántas pruebas hay que hacer diariamente? Por lo menos 0.5% de la población cada 24 horas. Es decir, un país de 50 millones de habitantes debería hacer por lo menos 250,000 pruebas cada 24 horas. Una ciudad de 8 millones de habitantes como Bogotá, al menos 40,000 pruebas cada 24 horas. Obviamente aumentar la velocidad de vacunación. Y yo sí revisaría otra vez el tema de reabrir la economía como se reabrió. Hay que volver a poner la PCR para entrar al país. Pues doctor, muchas gracias y además un llamado a todas las personas que por diferentes mitos o situaciones han decidido no aplicarse la vacuna, informarse mejor, no se lo voy a decir yo váyase a vacunar, ni más faltaba, pero infórmese mejor, que hay muchas cosas que en este momento la vacuna nos puede ayudar. Muchas gracias Jaime Ordóñez, médico PhD en epidemiología, por acompañarnos en De qué se habla a las 7, muy amable, feliz noche. Feliz noche, Juan Fernando, y por favor, se cuiden mucho. Se cuiden mucho con tapabocas, lavado de manos y si puede, ya insisto, irse a vacunar. Este mes se lanzó este libro, miren, Sépalo Decir, el libro de María Paula Alonso, es la comunicadora social y periodista que ha logrado llegar a más de 4,000 personas de forma presencial y también a más de 26,000 en procesos formativos remotos con herramientas de coaching, PNL, inteligencia emocional y comunicación no violenta. Y yo les cuento que después de casi 15 años de compartir su conocimiento en aulas y organizaciones, pues María Paula decidió ponerlas a la disposición de todos nosotros, de todos los ciudadanos, en este manual de comunicación práctica para conversaciones cotidianas, que tiene herramientas, ejemplos, ejercicios y ayudas para romper esas barreras de comunicación que pueden haber. Y es que en últimas todo termina siendo comunicación y ya vamos a ver por qué. Para hablar de este tema se conecta con nosotros María Paula Alonso, coach en comunicación asertiva y también autora del libro mire, Sépalo Decir. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, María Paula, muy amable. Ay, José, muchas gracias, Dani, muchas gracias por invitarme y por permitirme llegar ahora por estos medios y por esta tecnología tan remota, pero al mismo tiempo tan efectiva a, miles de familias y de personas que nos están viendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Pues profundicemos. ¿Cuáles son las herramientas principales que podemos encontrar en su libro para romper barreras de comunicación y volvernos a comunicar de manera más eficiente? Bueno, Sépalo Decir, pues es el resultado de unos años de experiencia enseñando esto de la comunicación, del coaching, de la asertividad, de la apreciatividad, de la inteligencia emocional. Así que lo que hice fue condensarlo lo más práctico posible dentro del libro. Así que lo que van a encontrar en él van a ser muchos ejercicios prácticos, muchos ejemplos, barreras de la comunicación, cómo identificarlas y la manera de romperlas. Hay 6 barreras de la comunicación y la forma en cómo podemos identificarlas y romperlas. Y también las características de la buena comunicación y un buen comunicador y cómo podemos acceder o saber si las tenemos o si debemos desarrollarlas. Hay muchas fórmulas fáciles, sencillas y prácticas que podemos aplicar ahí dentro de nuestro manual de comunicación para conversaciones cotidianas. Dime. María Paula, ¿cómo influye la manera como nos comunicamos en la capacidad para llegar a acuerdos, para solucionar los conflictos? Mira,
La conciencia de la comunicación es muy importante para nosotros, no solamente solucionar conflictos, sino también prevenirlos. Yo creo que nosotros estamos enfocados en que la comunicación asertiva es como apaga incendios a veces y creemos que la comunicación asertiva ya la debemos utilizar cuando ya el conflicto aparece. Fíjate como tú lo dices, y así lo pensamos muchas personas, pensamos, me tengo que comunicar asertivamente para no pelear, para no entrar en conflicto, para no. La mente generalmente está ubicando la comunicación asertiva para evitar los conflictos. Pero la importancia es al revés, es empezar desde antes de comunicarme. Yo siempre digo que la comunicación, y en el libro lo digo bastante, que la comunicación comienza antes de hablar. Así que es prioritario empezar a tener una conciencia del pensamiento. Primero viene el pensamiento, se pega con la emoción y luego lanzo el mensaje. Así que el mensaje es solamente el fin de todo. El inicio es el pensamiento y la conciencia emocional para yo poder generar mensajes asertivos que no solamente terminen un conflicto, sino que además lo prevengan. Y esta es la propuesta del libro, que nosotros empecemos a pensar en esa comunicación desde antes. Empecemos a pensar en cuál es el pensamiento que precede mi comunicación. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y por lo tanto, ¿será prudente decirlo de esa forma, por ese medio y en este momento o no? Pues muy pertinente este libro, Sépalo Decir, manual de comunicación para conversaciones cotidianas, como lo que tenemos en De qué se habla a las 7. No solamente es el tonito, es la postura, es el contenido y es también qué decido omitir de mi comunicación. María Paula, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. A ustedes y de verdad muchas gracias por permitir que cada vez sean más personas las que vean en la comunicación una forma de crear puentes y de construir relaciones efectivas ahora que tanto lo necesitamos, ¿no? Pues María Paula, muchas gracias por enseñarnos a conversar mejor. Y es momento de hacer una actualización informativa con los reporteros de RTVC Noticias. A esta hora actualizamos la información en materia de orden público en torno a las investigaciones por el atentado ocurrido en norte de Santander, en la Brigada 30 exactamente. Esta misma táctica fue utilizada hace 2 años por la guerrilla del ELN en contra de la Escuela de Policía General Santander. Todos los detalles en nuestra emisión central. Intensas jornadas de debate y discusión se han llevado a cabo durante estos días en el Congreso de la República por el fin de la legislatura. Recordemos que termina el 20 de junio. Por eso estaremos hablando en nuestra emisión central de los proyectos que ya están aprobados y los que están con riesgo de hundirse y que son de interés para todo el país. En contados instantes estaremos ampliándoles esta información. Buenas noches, actualizamos información deportiva y hablamos de la selección Colombia que enfrentará a Venezuela en el segundo partido de la Copa América. Hoy Reinaldo Rueda habló con los medios de comunicación, dijo que va a seguir rotando jugadores, va a seguir probando equipo nuevo y también que va a tener la posibilidad de enfrentar a un rival que siempre es complicado. A pesar de las bajas por COVID, Venezuela es un rival que resulta para Colombia muy difícil. El partido entre Colombia y Venezuela será este jueves a las 4 de la tarde. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes gracias por acompañarnos y recuerden que la cita es mañana nuevamente a las 7 de la noche. Claro que sí, Daniela, y nosotros pues por ahora los dejamos con la emisión central de noticias para que queden bien informados. ¡Feliz noche!